Dios le bendiga, amados hermanos. Alabamos al Señor por una lección más de fundamentos de la fe, tomo 3, material producido por nuestra editora Árbol de la Vida. Avanzamos con la lección número 12 y la cuarta parte del proceso de la redención. En el primer tema estuvimos hablando de creer y su relación con la fe, luego el arrepentimiento, después salvos del pecado y en esta ocasión la santificación. Bueno, gracias a Dios, amados hermanos, vamos a estar alabando al Señor y orando para que Dios pueda producir un corazón abierto para captar todo lo que nos ha venido dando con estas lecciones del fundamento de la fe cristiana. Señor Jesús, gracias te damos, bendecimos tu nombre, te pedimos que nos sigas ayudando, conduciendo por medio de tu palabra, en medio de una noche tan oscura que casi culmina con el fenómeno de la aurora, y nosotros somos parte de esta gran bendición que tú tienes de poder producir los obreros de la última hora que completarán esta obra gloriosa. Danos espíritu de sabiduría, de revelación, a todos los hermanos que vamos a tener la oportunidad de escuchar este mensaje, para poder captar, para poder ser aquellos que no solamente oímos, meditamos la palabra, hasta poder llevarla al practicar diario. Gracias te damos, Señor. Aleluya, amados hermanos. Bueno, aquí está entonces la lectura bíblica base para esta ocasión, Éxodo 12, 13, Isaías 59, 1, 2, Hebreos 9, 22 y Primera de Juan 1, 9. Entonces el tema de esta ocasión es la santificación posicional, la justificación objetiva y la reconciliación. Bien, la santificación es una parte importante de la salvación de Dios. Tanto en hebreo como en griego, santificación significa básicamente separación. Por tanto, según la Biblia, ser santificado significa ser apartado, ser separado de lo que es común, para ser de manera exclusiva para Dios. La santificación es la naturaleza de Dios. Dios es santo. La naturaleza de Dios no es simplemente no tener pecado, sino mucho más, de ser distinto a todo lo común. Por tanto, la Biblia habla de Dios y de las cosas que le conciernen o le pertenecen a Él como santas. Una cosa no es santa hasta que sea ofrecida a Dios y le pertenezca a Él. Solo entonces es santificada, separada. En el Antiguo Testamento, los toros o machos cabríos ofrendados eran comunes hasta que se colocaran en el altar. Allí se volvían santos, según Mateo 23, 19, porque el altar los separaba para Dios. El oro en sí era común, aunque valioso. No obstante, al ponerlo en el templo, se volvía santo, según el versículo 17 de Mateo 23, porque el templo lo había separado para Dios. Asimismo, la comida que comemos es santificada cuando oramos, según primera de Timoteo 4, 4, 5, pues somos santuarios de Dios, 1 Corintios 6, 19 y 20. Por tanto, santificar una determinada cosa no es dejarla sin pecado, sino separarla para Dios. Los toros, los machos cabríos, el oro e incluso la comida no tienen problemas de pecado, pero pertenecen al mundo y son para las personas del mundo, no para Dios. Santificar algo no es dejarlo sin pecado, sino separarlo para Dios. Remarque eso, hermano. Por ello, si van a ser de Dios o servirán a sus intereses, necesitan ser separados para Él, ser santificados. En Levítico 10:10 la palabra dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano. La traducción literal de la palabra profano es común. Esto indica que lo opuesto a lo santo no es pecaminoso,
sino común. Ser santo es ser separado y distinto a lo que es común. Una persona puede tener una conducta tan buena que a los ojos de los hombres sea irreprensible y perfecta, pero aún así es común. La santificación no tiene nada que ver con ser bueno o malo, porque no solo nos separa de la corrupción y la contaminación, sino que también nos diferencia de lo que es común. Del lado negativo, ser santificado es ser separado de todas las cosas que no son Dios. Del lado positivo es ser separado exclusivamente para Dios. Todo lo que está fuera de Dios es común. Solo Dios y todo lo que le pertenece son santos. Puesto que solo Dios es santo, solo lo que es suyo y para Él también es santo. Al siguiente punto, la manera de ser santificado. Para ser santos, separados para Dios, primero necesitamos creer en el Señor Jesús, según Hechos 26:18. Vimos en lecciones anteriores que Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio para redimirnos de nuestros pecados y derramó su sangre para comprarnos y retornarnos a Él, según Hechos 20:28 y 1 Corintios 6:20. Vimos en lecciones anteriores que Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio para redimirnos de nuestros pecados y derramó su sangre para comprarnos y retornarnos a Él, según Hechos 20:28 y 1 Corintios 6:20. Y de esta manera seamos santificados, según Hebreos 13:12. Si deseamos tener participación en todo esto, necesitamos entonces, amados hermanos, creer en el Señor, es decir, unirnos a Él por la fe. Cuando creemos en Él, somos santificados mediante su redención. Somos santificados posicionalmente, esto es, rescatados del mundo y separados para Dios. Cuando creemos en Cristo, entramos en Él y nos unimos a Él, puesto que Él es santo. Lo encontramos en Lucas 1:35, Hechos 2:27 y 1 Juan 2:20. Cuando estamos en Él, también somos santificados, según 1 Corintios 1:2. Cristo es el elemento y la esfera que nos separa, que nos santifica para Dios. Por tanto, la manera de ser santificado es creer en Cristo para estar en Él. Bien, en segundo lugar, entonces veamos santificación posicional. Primero vimos la manera de ser santificado y ahora vamos a ver lo que es santificación posicional. Esta santificación que recibimos en la salvación tiene dos aspectos, posicional y disposicional. En esta lección trataremos el primer aspecto, la santificación posicional. Es un hecho que recibimos en Cristo cuando creímos. No hicimos nada más que creer para ser santificados posicionalmente. Y no hay nada que nosotros o alguien pueda hacer para cambiar este hecho. Fuimos santificados para siempre en el momento en que fuimos redimidos. Aleluya. Estábamos lejos de Dios, muertos en delitos y pecados, según Efesios 2:1-2. Por medio de su redención, Cristo nos liberó del pecado y nos trajo de regreso a Dios para ser separados para Él. Él cambió nuestra posición, según Hebreos 10:10 y 13:12. Antes estábamos en el imperio de las tinieblas, ahora estamos en el imperio de su amado Hijo. Aleluya, según Colosenses 1:13-14. Antes estábamos en el mundo, ahora Dios nos puso en la iglesia, según 1 Corintios 1:2. Ahora vamos al tercer punto, que es la justificación objetiva. La justificación también tiene dos aspectos, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Trataremos el primer aspecto en esta lección. Instantáneamente, después de ser separados por Dios, también fuimos justificados. En la Biblia, la justificación significa que Dios, conforme a su justicia, declara que el hombre es justo,
según Romanos 1, 16, 17. Por tanto, cuando justifica al hombre, Dios lo hace de acuerdo con su patrón de justicia. Puesto que la justificación significa que Dios, según su justicia, declara que el hombre es justo, ¿cómo puede el hombre ser justificado por sus propias obras? La justicia de Dios es perfecta y suprema, pero nadie es perfecto en obras ante la ley de Dios. Por lo tanto, la Biblia nos dice que por las obras de la ley ninguna carne será justificada ante Dios. Romanos 3:20 y Gálatas 2:16. La justicia humana no puede mantenerse ante la justicia divina, más bien es trapo de inmundicia, según Isaías 64:6, incapaz de ajustarse a las exigencias de la justicia de Dios y ser justificada ante Él. Por esa razón, el hombre nunca podrá ser justificado por obras ante Dios. Vamos a otro punto, y es la manera de ser justificado. El hombre es justificado primeramente por la gracia de Dios. Como dijimos anteriormente, debido a la propia debilidad humana, nadie puede ser justificado ante Dios por las obras de la ley. Sin embargo, todos pueden ser justificados por la gracia de Dios, según Romanos 3:24 y Tito 3:7. La justificación por la ley exige que el hombre sea perfecto, un requisito que nadie puede cumplir. La justificación por la gracia es Dios aprobando al hombre al cumplir por él gratuitamente todas las exigencias de su justicia. Este es un don que todos podemos recibir, debido a que Dios ha hecho todo para que seamos justificados gratuitamente. No tenemos que hacer nada, ni pagar ningún precio. Esto es gracia. Lo que no podemos obtener por la ley, podemos recibirlo por la gracia. Somos justificados por la gracia de Dios mediante la redención en Cristo Jesús, según Romanos 3:24. Si el Señor Jesús no hubiera derramado su sangre en la cruz, ni ejecutado la redención para satisfacer todas las exigencias de la justicia de Dios para nosotros, Dios no tendría base ni manera de justificarnos por su gracia. Por tal motivo, sin la redención en el Señor Jesús, la gracia por la cual nos justifica no puede alcanzarnos. Jesús, sin embargo, derramó su sangre preciosa y pagó el precio en la cruz, con lo cual cumplió todas las exigencias de la justicia de Dios, según Romanos 5:9. Por ello ahora Dios puede justificarnos por gracia, según su justicia, para que podamos ser justificados de acuerdo con su patrón de justicia. El hombre es justificado por la gracia de Dios mediante la redención de Cristo Jesús. Pero, ¿cuál debe ser su actitud entonces? Necesita creer. La Biblia muestra clara y definitivamente que un hombre solo puede ser justificado ante Dios por la fe. Hechos 13:39, Romanos 3:22, 28, Gálatas 2:16, 3:8. Ser justificado por la fe es confiar en lo que Cristo hizo por nosotros. Las obras exigen un esfuerzo para ser realizadas. La fe es recibir sin esfuerzos. Repite esta idea: nadie tiene la fuerza para hacer, pero todos pueden creer. Si no creemos en la muerte y resurrección del Señor, Cristo y todo lo que hizo no tendrán nada que ver con nosotros y no podremos ser justificados por Dios. Por tanto, necesitamos unirnos a Cristo por la fe, necesitamos creer en Él y recibirlo por fe, al igual que a todo lo que hizo por nosotros. Solo entonces podremos participar de Él y de su redención, y solo así podremos estar en Él y ser justificados por su redención. Según nuestro hombre natural, no tenemos la capacidad de creer, no tenemos fe por nosotros mismos. Cuando leemos la Biblia,
o escuchamos una predicación del Evangelio hablando de la obra de Cristo, que el Espíritu Santo nos hace ver la revelación de la persona y la obra, todo inclusiva, de Cristo. En otras palabras, mostrándonos el escenario divino, el Espíritu Santo hace que se genere en nosotros el conocimiento de Cristo y el aprecio por Él, lo que produce la confianza en Él. Esto es Cristo infundiéndose en nosotros para hacer la fe en nosotros. Esa fe es computada por Dios, aleluya, como la justicia de los creyentes. Dios la considera una acción justa. Veamos otro punto, justificado por la resurrección y ascensión de Cristo. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto muestra que la resurrección de Cristo prueba que somos justificados. Es evidencia de nuestra justificación. La muerte de Cristo cumplió y satisfizo la justa exigencia de Dios para que por ella podamos ser justificados por Dios. La resurrección de Cristo fue vindicación y aprobación de parte de Dios de su obra, y también fue una señal de su éxito universal. Su resurrección de entre los muertos fue una señal para indicar que lo que hizo antes por su muerte fue un éxito y que tiene eficacia eterna en su resurrección. Por lo tanto, la resurrección prueba que su muerte satisfizo a Dios para siempre y que a través de ella Dios puede justificarnos plenamente. Por tanto, la resurrección de Cristo es la evidencia de que fuimos justificados por Dios. Juan 16:10 dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Por tanto, la ascensión de Cristo al Padre después de su muerte y resurrección es también prueba de la justificación de los creyentes. La muerte redentora de Cristo como base para que Dios nos justifique fue aceptada por Dios y lo satisfizo plenamente. Y como prueba de esto, Cristo fue resucitado de los muertos y ascendió a la diestra de Dios, con lo cual quedó demostrado que Dios nos justificó por la muerte de Jesús. Vamos a otro punto, y es la reconciliación. Por medio de la redención de Cristo, no solo fuimos santificados posicionalmente y justificados objetivamente, sino que también fuimos reconciliados con Dios. En el griego la frase reconciliados con Dios significa tener un cambio completo con relación a Dios. Debido a la caída, el hombre desobedeció a Dios, lo ofendió y se convirtió en su enemigo, según Romanos 5:10. El hombre no solo cayó en pecado, sino que también estaba bajo la autoridad de Satanás, según Efesios 2:2 y 1 Juan 5:19. Por lo que se volvió hostil contra Dios. Por lo tanto, necesita un cambio completo con relación a Dios mediante la redención de Cristo. La Biblia no dice que Dios debe reconciliarse con nosotros, sino que nosotros necesitamos reconciliarnos con Él. Como Él nunca nos ofendió, no necesita reconciliarse con nosotros. Somos nosotros los que lo ofendimos. Por lo tanto, necesitamos reconciliarnos con Él. El hombre también se convirtió en hijo de desobediencia e hijos de ira, según Efesios 2:3, debido a la rebelión contra Dios y la resistencia a Él. Los hombres caídos son hijos de desobediencia. Una vez que su relación con Dios cayó a tal punto, el hombre necesita ser redimido y reconciliado con Dios para tener un cambio completo con relación a Él. Ahora veamos otro punto, que es el cumplimiento de la reconciliación. Aunque el hombre rechaza a Dios y está enemistado con Él, Dios lo ama y se complace con Él o en Él. El hombre no quiere a Dios, pero Dios quiere al hombre. Oh Señor Jesús,
Dios nos reconcilió consigo mismo en Cristo, a lo que es lo mismo por medio de Cristo, según 2 Corintios 5, 18 y 19. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y derramó su sangre para cumplir la redención, a fin de que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Por el hecho de que la redención de Cristo resolvió todos los problemas y barreras entre nosotros y Dios, y debido a que cumplió con las exigencias de la justicia, santidad y gloria de Dios, podemos volvernos a Él y ser reconciliados con Él, y Él también puede recibirnos y sentir placer en nosotros. Del mismo modo que para ser santificados y justificados nos bastó creer, así también ocurre con la reconciliación. Por la fe en la obra de Cristo fuimos reconciliados con Dios. Ahora otro punto, veamos el resultado de esta reconciliación. En primer lugar, el resultado de la reconciliación con Dios es que tenemos paz para con Él. Romanos 5:1. Es decir, caminamos en su dirección, por el camino de la paz. Al principio, como pecadores, no teníamos paz ni conocíamos el camino de la paz, según Romanos 3:17. Desde que fuimos reconciliados con Dios y tenemos paz con Él, recorremos el camino de paz. Otro resultado de la resurrección con Dios es que podemos gloriarnos en Él, según Romanos 5:11. En griego el verbo gloriarse también significa exultar. Desde que fuimos reconciliados con Dios por medio del Señor Jesús, nos gloriamos y exultamos en Dios. Por el hecho de haber sido reconciliado con Dios y de haberlo recibido por fe, el propio Dios se convirtió en nuestra porción eterna. Lo disfrutamos, nos gloriamos y exultamos en Él, incluso en las tribulaciones. Como dice Romanos 5:3, también nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, según el versículo 2. Entonces el tercer resultado de nuestra reconciliación con Dios es que nos está salvando por su vida en nosotros, según Romanos 5:10. Una vez reconciliados con Dios, tenemos paz con Él. Lo que disfrutamos, nos gloriamos en Él y cada día somos salvos por su vida. Entonces, amados hermanos, diariamente somos salvos de muchas cosas negativas, como el mundo y su usurpación, nuestro temperamento, disposición, ego, individualismo y el ser natural. Todo este proceso de salvación por la vida de Dios solo es posible porque estamos reconciliados con Él. Otro punto de la reconciliación es la relación entre la reconciliación y propiciación. La palabra griega para propiciación significa reconciliar dos partes y hacerlas una. El problema que nos separa de Dios, que hacía imposible nuestra comunión, eran nuestros pecados. Nuestros pecados nos separan de la presencia de Dios y le impedían venir a nosotros, según Isaías 59:1 y 2. Por tanto, necesitábamos la propiciación para satisfacer la exigencia de Dios. En 1 Juan 2:2 y 4:10 se dice que Cristo, el Hijo de Dios, es la propiciación por nosotros o por nuestros pecados. En ambos lugares la palabra propiciación en griego es hilasmos, que significa lo que propicia, es decir, sacrificio, propiciatorio. Romanos 3:25 dice que Dios puso a Cristo Jesús como propiciación. La palabra griega traducida como propiciación en este versículo es hilasterión, que significa el lugar donde se hace la propiciación, es decir, el propiciatorio. En el Antiguo Testamento, la palabra propiciatorio se usa para designar la cubierta del arca, el lugar donde Dios le garantizó misericordia al hombre, según Éxodo 25:17 y Levítico 16:2. Además, Hebreos 2:17 dice
que el Señor Jesús se convirtió en el sumo sacerdote para hacer expiación por los pecados del hombre. Aquí hacer expiación en griego es hilaskomei, un verbo derivado del sustantivo hilasmos y significa la acción de propiciar. Los versículos anteriores nos dicen claramente que el Señor Jesucristo se ofreció a Dios como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Él también es el lugar de propiciación, donde somos llevados de regreso a Dios y reconciliados con Él. La propiciación trata con los pecados, según 1 Juan 2, 4, 10. La reconciliación con la enemistad, Romanos 5, 10, 2, 2 Corintios 5, 19. Y con los pecados. Por tanto, la reconciliación incluye la propiciación. Los pecadores necesitan propiciación. Los enemigos necesitan reconciliación. La enemistad es el mayor problema entre el hombre y Dios. Un problema en el cual el hombre es enemigo de Dios y, por lo tanto, necesita reconciliación. Esto es aún más serio que tener pecados, razón por la que necesita propiciación. Cuando éramos enemigos de Dios, necesitábamos no solo la propiciación, sino también la reconciliación, según Romanos 5:10. Entonces, hermanos, tenga esta idea clara: la reconciliación incluye la propiciación. Los pecados necesitan propiciación, los enemigos necesitan reconciliación. Oh, Señor Jesús. Y segundo a los Corintios 5:19 nos muestra que no solo éramos pecadores, sino también enemigos de Dios. Por ello necesitábamos ser reconciliados con Dios por medio de Cristo, a través de su muerte, con el derramamiento de su sangre, para que pudiéramos tener paz con Dios. Gloria a Dios. Hoy no podemos gloriar en Él y ser salvos en su vida. Bueno, amados hermanos, ahí están otras lecturas bíblicas que pueden ser de ayuda, como Isaías 6:2-3, 1 Corintios 1:30, 6:11, Colosenses 1:20, Apocalipsis 3:7, 4:8. Veamos si después de ser ayudados por esta porción podemos considerar estas preguntas. Explique qué significa santificación. ¿Qué significa santificación posicional? ¿Qué es la justificación y cómo la recibimos? Esta pregunta es: ¿por qué el hombre no es justificado por obras? ¿Por qué el hombre necesita ser reconciliado con Dios? Y finalmente, ¿cuál es la relación entre la reconciliación y la propiciación? Amados hermanos, esperamos que usted tenga un corazón profundamente abierto para apreciar esta revelación y lo que Dios en realidad hizo en su corazón cuando usted creyó en Cristo y toda la obra de Él dentro de usted. Jesús es el Señor.